Hola, buenos días. Pues falta para el invierno, pero ya estamos instalados en el frío. Y bueno, continuamos con estas transmisiones de Estación 67 de Economía y Política. Y bueno, miren, parece ser que López Obrador va a ser su tónica los primeros meses, no sé si los años, de cómo hacer política. Además de estas conferencias mañaneras en las que pues siempre salen cosas nuevas que comentar. Parece ser que su intención es estar lanzando broncas contra todo el mundo. Eh, no sé si sea su estilo de gobernar, sería muy lamentable, pero en los 12 días que lleva su gobierno, puras broncas hemos visto en sus notas, tanto de los legisladores como del propio Ejecutivo. Y parece ser que el Ejecutivo y el Legislativo están pensando únicamente en cómo cambiar. Sí, es su propuesta de gobierno, hacer un cambio radical en las instituciones, en las leyes, en la sociedad. Pero uno pensaría que estos cambios tendrían que ser un poco más amables, más políticamente, diplomáticamente negociados. No, parece que van pues tumbando cabezas, ¿no? Con la espada desenvainada. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque además de esta pelea que cada día es más dura y cruel con el poder judicial, acaban de abrir otro frente, que es el de la reforma educativa. Entonces, además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del problema de los migrantes, del problema de los sueldos, que no solamente es el poder judicial, sino también organismos autónomos como el INE. Ahora está el asunto de la reforma educativa, que ya el secretario de Educación anunció que va a ser ya, va a echarse hacia abajo, ¿no? Entonces, pues esperemos que prive la cordura en nuestros políticos y no se esmeren mucho en crear conflictos y más bien hagan propuestas. Ayer algunos de mis contactos escribían en sus muros eh, de que hay temas más importantes. Yo ya lo había comentado también, hay cosas más importantes en el país que requieren atención inmediata, como la inseguridad. Eh, Ayer los legisladores están sacándole la cuenta al gobierno federal y por día los asesinatos han aumentado en estos 10 días del gobierno de López Obrador, respecto a Fox y respecto a Peña, respecto a Calderón y respecto a Peña. O sea, están sacando las cuentas. Es con la intención de desacreditar el gobierno y todo esto, pero pues es un dato que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué dicen las primeras planas del día de hoy? Pues no puede ser otra cosa que no sea lo que acabo de comentar, ¿no? López Obrador sigue con sus declaraciones ligeras, desde mi punto de vista, que solo están provocando encono y más despidez, ¿no? Dice López, solo Trump gana más que el titular de la Secretaría del Sistema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salió el dato y Trump gana 2 veces lo que gana un ministro. Los ministros son los funcionarios mejor pagados del mundo. Declaraciones desafortunadas. El tema de los salarios no es negociación, es un asunto de principios, por eso hubo un cambio. Sí, entendemos esto, nos queda claro, yo creo que no hay ningún problema, pero son las formas, ayer lo decía. Esta polémica es extraordinaria, muestra que el Ejecutivo ya no es el poder de los poderes. Y sí, ese es el punto, ¿no? Que López Obrador llega con la espada desenvainada pensando que por ser el presidente, uno de los poderes, el Ejecutivo,
pues va a tener la posibilidad de hacer lo que le dé la gana, y no. No, o sea, aquí nadie se manda solo, por eso hay contrapesos. Y López Obrador y los morenos tienen que tener calma, ser más cautos, ¿sí? Las ONGs ya se suben al tren del meme con este problema y mencionan que el sistema de justicia está en deuda con el país. Ya Monreal solicitó a la PGR que presentara los expedientes de aquellos jueces, ministros, impartidores de justicia que tienen investigaciones. Entonces esto vaya a otro nivel y está escalando a situaciones más complejas. Sin legitimidad, muchos juzgadores para defender sus elevados ingresos. En México hay 99% de impunidad, un tercio de reos aún sin sentencia. Recibe la ONU informe demoledor, dicen defensores de derechos humanos. Llaman a que se entable un debate sobre las graves desigualdades. Se ha dicho en redes también que este asunto de los sueldos tiene un trasfondo político y es mermar al único poder que está todavía autónomo, independiente, que es el judicial. Porque el legislativo ya se supo que está cuadrado, ¿no? Un dato para entender esto, el presupuesto de ingresos y egresos ya está listo y hoy miércoles López Obrador convocó a los legisladores para que no le muevan ni una coma al presupuesto, que se quede como lo planteó. Es muy grave que esto se diga. O sea, sabemos que se hace, sabemos que hay compromisos debajo de la mesa, tácitos, pero ya que salga la nota donde se diga que el gobierno, el ejecutivo, llama al legislativo para pedirles que no mueva nada, es así como que preocupante. Entonces, el legislativo pues, ya ha cuadrado al ejecutivo sin ningún problema, pero el judicial no, y bueno, tratan de... Esa es una de las ideas que anda por ahí rondando de las razones de este encono, ¿no? A nivel internacional, la jornada también resalta la nota de que Donald Trump pues sigue también insistiendo en que el muro tiene que construirse y ya está amenazando al Congreso. Y dice que si no hay fondos para el muro, cerrará el gobierno. Afirma que podría ordenar al ejército construir la valla. Aplicaré esa medida para lograr la seguridad fronteriza, afirma el señor Trump. Legisladores de oposición deploran el berrinche del magnate. No puede ser diferente. Yo creo que no solamente los legisladores de oposición, sino que hay una buena parte de la población y a nivel internacional pues están en contra de estos berrinches de Donald Trump, que por cierto, hablando a nivel internacional, Rusia ya empezó a enviar armamento pesado a Venezuela, y por ahí dicen que en el ojo al Donald Trump le están dando, por no decir cosas más feas. China ya está apoyando a Venezuela, ahora Rusia está apoyando a Venezuela, y esto definitivamente es un trasfondo político. O sea, no queramos ser ilusos y pensar que estos apoyos de China y de Rusia a Venezuela es para ayudar al pueblo venezolano. No, es una cuestión de política estratégica, geopolítica, le llaman los que conocen. Hay que estar muy al pendiente qué hace China y Rusia en Venezuela y cómo Donald Trump va a responder a esto, que es una provocación, al igual que lo que resultó de la detención en Canadá de una ejecutiva de Huawei. Ya la liberaron. Una fianza de $7 millones. No importa, China los paga. Tienen para eso más. Son los mensajes. Entonces, China, Rusia, ya se están haciendo fuertes. Ahí no se habla el inglés. No se usa el dólar. Así que les vale cacahuate Donald Trump. Y lo están confrontando. Entonces, esas señales, pues, no son nada buenas para Estados Unidos. Que afortunadamente, también hay que decirlo y hay que aprovechar,
Estados Unidos está teniendo un crecimiento económico y una estabilidad microeconómica bastante buena. Hay empleos, hay generación de riqueza, lo macro también está bien. Y eso a los norteamericanos pues es lo que quieren, ¿no? Cualquier población en cualquier país del mundo, cualquier sociedad, pues lo que está buscando es que su gobierno le dé este apoyo, ¿no? Y bueno, lo que decía de la evaluación, ¿no? Van por evaluación formativa a maestros. El Ceneval, el Coneval desaparece. Es la nota de hoy. Desaparece el Coneval porque ya no es necesario según el nuevo gobierno. De nueva cuenta también el Universal retoma la nota del Poder Judicial. Ministros, lo mejor pagados del mundo, asegura López. Es extraordinario el diferendo con el Poder Judicial, dice el mandatario. Y el mismo Poder Judicial está pidiendo a su personal, a su gente, que no caigan en provocaciones y no politicen el asunto. Y pues se está politizando, o sea, no podemos decir que no se va a politizar, es un asunto político, ya lo comenté hace rato. Y bueno, desafortunadamente las redes no le están ayudando mucho a los del Poder Judicial, porque ya salió un lord en Veracruz que es amante de los Rolex y amante de los puros y amante de los autos lujosos, y claro, está en contra de que le bajen el sueldo. Entonces, son esas inconsistencias que provocan que la gente tome postura ante el caso. Hay que ser cautos. Si tenemos un problema serio, pues hay que evitar ese tipo de información, ¿no? Entonces, ayer estuvo circulando, y todavía hoy en la mañana está circulando, fotografías de este señor, que es un magistrado en Veracruz, y presume sus Rolex, sus tabacos, sus autos, y su vida de lujo, que es por demás insultante para los 50 millones de mexicanos en pobreza. Aquí está, llama ministro ya en el Milenio. La plana dice: conflicto. Mientras el juzgador pide evitar caer en provocaciones, López Obrador insiste en que solo Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte. Llama el ministro Pardo a jueces a no hacer política. Pero imposible no hacer política. Es un asunto que ya se politizó y va a escalar, y es una confrontación de trenes. En teoría de juegos hemos comentado que ese es el juego del chicken. Es perder. O el que gana, gana todo. Y aquí la confrontación es muy costosa para ambas partes. Bueno, y continuando con lo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la mala noticia es que el gobierno federal está prometiendo a los tenedores de los bonos que se va a garantizar el pago de los bonos a través de los ingresos del TUA. El TUA es el impuesto que se cobra a los usuarios de los aeropuertos, no a las aerolíneas, a los usuarios. Y lo que está prometiendo el gobierno es que va a aumentar esa tasa de uso de aeropuerto, lo que nos lleva a que otra vez el pueblo, fifí en este caso, para muchos chairos, es el que va a pagar la deuda a través del uso de aeropuerto. ¿Por qué? Porque hacer un impuesto que paga el usuario, el incremento en el costo del boleto es evidente. Entonces, tenemos ahí un problema económico, social, donde desafortunadamente no va a haber mucho respaldo por parte de la población. Y mucha gente, mucha población que por ignorancia, por desconocimiento o por capricho, va a decir, pues qué bueno que aumenten el impuesto al TUA y qué bueno que los que usan avión paguen más. Cuando, bueno, no se dan cuenta que esto es un impacto económico fuerte y que, bueno, es una forma muy cómoda en la que el gobierno traslada esta situación. Y así lo dice el Reforma en su página: recargan en pasajeros recompra de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Y lo interesante es lo siguiente, fíjense.
que va a ser únicamente para el aeropuerto de la Ciudad de México donde se va a incrementar este costo. No va a ser para el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, los que usan el aeropuerto de la Ciudad de México son los que van a pagar los costos de estos bonos. Recordando rápidamente, el gobierno federal de Peña emite bonos con una tasa del 5% anual, muy atractivo para los mercados internacionales, para financiar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Al cancelar la obra, los tenedores empiezan con un trámite judicial, el cual no pueden iniciar porque el aeropuerto no ha detenido las obras. O sea, el aeropuerto sigue construyéndose. En el momento que pare la construcción y se declare que ya no hay más que hacer en ese terreno, y no se ha negociado con los tenedores de los bonos ya tienen preparada la demanda para el gobierno federal por incumplimiento de contrato. Entonces el gobierno lo que está haciendo ahorita es negociar el contrato y lograr que los tenedores cambien la postura, lo cual está muy complicado porque no están de acuerdo por la forma en que se le está presentando este nuevo contrato. ¿Sí? Y también el Excelsior lo comenta en su página principal: mejora oferta a inversionistas del nuevo Aeropuerto Internacional de México. El gobierno garantizó a tenedores extranjeros pagar más por sus bonos, premiarlos si mantienen su inversión y que no operará un nuevo aeropuerto a 70 kilómetros del actual. Se está complicando. Otra lucha otro chicken, otra confrontación de trenes. Ahora entre el gobierno federal y los tenedores de los bonos. Esperemos que no haya otro juego chicken con la reforma educativa. Y bueno, una nota que también resalta es que el Poder Judicial, volviendo con el asunto del Poder Judicial y de la propuesta republicana de austeridad, dice que ahorrará 5,000 millones de pesos sin tocar salarios. O sea, ok, sí, vamos a recortar todo lo que tú quieras, pero no los salarios. Entonces ahí tenemos algo también que está complicando, ¿no? Vámonos ahora a la crónica. Y bueno, aquí habla la crónica de lo que sería la cancelación de licitaciones en la cuenca de Burgos. La apuesta del gobierno de López Obrador es por el petróleo fácil de extraer y en contra del fracking. Aquí es un tema ecológico también. Se ha comprobado que el fracking lo que hace es contaminar los mantos acuíferos, que por cierto es un problema ya global. Entonces, esa es buena para López, me parece una idea muy interesante. Habrá que ver también si ya hay contratos previos, ¿no? Y tenemos dos del legislativo. La primera, aprueba la ley Taibo en el Senado, se va a la Cámara de Diputados para que la ratifiquen. Es una buena noticia en lo general porque esta ley lo que hace es eliminar la categorización entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Por qué? Porque la ley anterior establecía que solamente los mexicanos por nacimiento podían ser directivos de empresas paraestatales o organismos desconcentrados y descentralizados del gobierno federal o del Estado mexicano. Por lo tanto, todos los mexicanos, independientemente sean naturalizados o de nacimiento, podrán acceder a estos puestos. Eso es bueno. Lo malo es la forma donde precisamente el señor Taibo pues se mofa de una manera muy burda. Ya no voy a repetir su frase porque sería darle más crédito, pero su postura fue muy lamentable. Ya López Obrador dice que bueno, como ya pidió disculpas, se le perdona y puede ser ya director del Fondo de Cultura Económica. Y la otra ley que ya pasó es la ley de la Fiscalía General. ¿Qué significa? Que ya jubilamos a la PGR. La PGR desaparece como tal, pero vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no?
estamos cambiando de nombre a las instituciones, porque la Fiscalía General va a cumplir las funciones de la PGR, claro. La gente tiene todavía en su colectivo, en su pensamiento colectivo, que la PGR es la mala de la película. Y que con este cambio de la Fiscalía General, pues va a ser algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, otorga al presidente la facultad de elegir una terna para ser evaluado por el Senado. El mandatario podrá destituir al fiscal en caso de faltas graves. Esa es la parte dura, ¿no?, de la ley, donde la gente está inquieta. La ley reglamenta la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General como un órgano público autónomo. Ojo, esto cambia la definición de la PGR y esto es la parte buena. Tenemos buenas y malas siempre. Hay que tener la óptica muy abierta, ¿no? Hemos dicho que en muchos casos es mejor tener órganos de Estado y no de gobierno, porque los órganos de Estado, o los organismos de Estado, las instituciones de Estado, al ser autónomas del Ejecutivo Federal, tienen mayor autonomía de gestión y que por lo tanto van a responder más a los intereses del pueblo o de la sociedad que a los intereses del gobierno. Por lo tanto, si la Fiscalía General se está creando ya como un órgano autónomo, entonces no dependerá de las decisiones del Ejecutivo y tampoco le servirá de comparsa. Pero, como decía el párrafo anterior, el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, podrá destituir al fiscal en caso de faltas graves. Habrá que ver qué se refiere con faltas graves. Entonces, una buena a medias. Por eso la inquietud de los legisladores de oposición a aprobar esta ley, ¿no? El Financiero retoma la noticia del aeropuerto internacional, donde también dice que mejoran oferta de recompra de bonos del nuevo aeropuerto internacional de México, compromisos del flujo del TUA, que es lo que decía hace rato, del aeropuerto de la Ciudad de México, va a garantizar el pago a los tenedores de los bonos y no se irá a Santa Lucía, ya lo decía hace rato. Entonces, aquí la decisión no es la más justa ni la más correcta, y es algo similar con lo que está pasando con el avión presidencial, que es una nota que no quería tomar porque se me hacía muy caprichosa el asunto. Sin embargo, acaba de salir una nota la semana pasada también, donde resulta que el avión, para disgusto de los chairos y de los morenos y de algunas otras personas que estaban muy felices por la venta, resulta que el avión no se puede vender porque es un contrato de leasing, de arrendamiento, lo que implica que el dueño del avión no es el gobierno federal. El dueño del avión es una empresa extranjera y lo peor del caso, y que se agravó aquí un poco más, es que este contrato de leasing se hizo a través de un intermediario. Lo que nos lleva a que posiblemente ese avión lo tengamos de regreso en el país y que por lo tanto el señor presidente López Obrador podrá usarlo. Que al igual que la seguridad de su persona, pues se sigue cuestionando. Entonces, aquí hay dos asuntos que en los próximos días tendremos noticias y que, bueno, que tiene que ver con lo del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. O sea, aquí las cosas no están cuadrando y eso es lo que nos está llamando mucho la atención, ¿no? La Razón retoma lo que comentamos de la nueva reforma. Envía hoy López Obrador la iniciativa educativa que elimina el Instituto de Evaluación, ya lo decía hace un momento, ¿no? Al principio, el Instituto de Evaluación de la Educación desaparece. Y se va a crear en su lugar, volvemos con lo mismo, cambio de nombres, el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Tendrá más facultades. No sé, esta parte de estar cambiando de nombre a las instituciones por hacerlas mejor, tienen costos administrativos, de operación, ¿sí? Y, bueno, de personal. El capital humano se empieza a ir. Hay mucha inconformidad con esto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esperemos que esto sea algo más propositivo, más tranquilo, más pensado, menos abrupto, y que esta nueva reforma educativa vaya con más claridad, ¿sí? También habla de la recompra de
bonos del nuevo aeropuerto. Y bueno, en general esas son las principales notas que vamos a estar escuchando durante el día de hoy. Y bueno, aquí está el Diario de México, pasa ley de la Fiscalía en San Lázaro, va al Ejecutivo. Después de un acalorado debate en el que la oposición reservó varios artículos, se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en el Pleno de la Cámara de Diputados. El aval del dictamen le da la facultad al presidente para proponer una terna de candidatos para ocupar el cargo como fiscal general, quien tendrá la función de investigar y perseguir delitos. Aquí un asunto que hay que rescatar. De esta terna que va a presentar el Ejecutivo sale de una propuesta inicial que manda el Senado de 10 candidatos. Entonces, el Senado hace una elección y dice, a ver, ¿quiénes pueden ser fiscales generales? Y manda a 10 nombres, 10 propuestas al Ejecutivo. El Ejecutivo toma estas 10 propuestas, las evalúa, las revisa y dice, ok, de los 10, estos son los que me gustaría. Y de esos 3, el Senado elige al que quedaría como fiscal. Hay que seguir cerca este proceso porque se vuelve hablando otra vez del fiscal carnal, que es el tema que preocupó mucho durante el gobierno de Peña, porque ese era el punto, que no querían un carnal, un fiscal a modo, porque se supone que es autónomo. Y bueno, estamos aquí siguiendo comentando las notas más importantes del día. Estación 67 de Economía y Política. Buenos días, gracias.